¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a estos 40 consejos para tener un mayor impacto en los medios de comunicación, sobre todo orientado a empresas. Y es que las estrategias de comunicación y marketing son muy importantes para las empresas de nuevas tecnologías, por ejemplo, a la hora de dar a conocer sus productos o servicios, también para las organizaciones y administraciones cuando quieren difundir ayudas, concursos u otro tipo de eventos, y también para los centros de formación en su carrera por captar alumnos para másteres y grados relacionados con nuevas tecnologías, con Industria 4.0, por ejemplo, y también para centros tecnológicos en su intento de transferir el conocimiento a las empresas y a la sociedad en general. Al final, todos convivimos en un ecosistema en el que difundir y dar a conocer es fundamental. Eso es lo que quiero hacer con vosotros y con vosotras en este webinar sobre consejos para empresas que quieren empezar a dar sus primeros pasos quizás en temas de comunicación. Primero, permitidme que me presente. Soy Enrique Rodal, periodista especializado en nuevas tecnologías, en innovación e industria 4.0, y tengo una experiencia de más de 27 años trabajando y colaborando en medios, en instituciones y en administraciones como las que podéis ver. Esto es un poco mi perfil, tampoco os voy a aburrir mucho con él. Y vamos ya, si queréis, a empezar con estos 40 consejos. Y los primeros grupos de estos consejos lo quiero agrupar en un bloque denominado primeros pasos. Primeros pasos en los que para mí un primer mensaje muy importante es mejor no hacer las cosas que hacerlas mal. Es algo que también se decía de las redes sociales, ¿no? Mejor no crear un perfil en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, si luego no vamos a poder interactuar bien con las personas que visiten, si no vamos a contestar sus mensajes. Y al final la imagen que vamos a dar como empresa va a ser peor. En el tema de la comunicación es exactamente lo mismo. Si no estamos seguros o seguras de poder hacer bien las cosas, mejor no hacerlas que hacerlas mal. Y en este sentido, pues bueno, me gustaría también que los CEOs o los responsables de las empresas hiciesen una primera reflexión, ¿no? Una primera reflexión en cuanto a que no se puede hacer bien todo. Tú puedes gestionar bien tu empresa, tú puedes tener una idea muy innovadora, pero a la hora de hacer una nota de prensa, de mandar esa nota de prensa a los medios de comunicación, a la hora de realizar determinadas tareas, es necesario contar con un periodista profesional. No se puede hacer todo bien. Y un segundo mensaje en este sentido, para mí muy importante, es que mucho cuidado con los errores ortográficos. A mí, como periodista, me suelen llegar notas de prensa redactadas pues, por CEOs, por personas de una empresa que no son especialmente periodistas, con unos errores ortográficos muy graves, ¿no? Eso al periodista le canta cuando lo vemos, una falta de acentuación o una letra mal escrita, una B por una V o viceversa, o algo sin H, pues desde luego eso es algo que te tira para atrás y que, en cierto modo, pues viene a indicarte que la gente, la persona, la empresa que te está mandando esa nota de prensa no cuenta con muchos medios y además no está haciendo las cosas correctamente. Así que mucho cuidado con los errores ortográficos. Otra cuestión que yo desde luego aconsejo a todas las empresas, también por supuesto a las startups, es que habilitéis una cuenta de correo electrónico para prensa y comunicación, que la habilitéis en vuestras páginas web, en donde vosotros podéis dar contestación a este tipo de mensajes, pero sobre todo que esa cuenta de correo electrónico la reviséis y la limpiéis. A mí me ocurre que prácticamente todos los días contacto pues igual con dos empresas, ¿no? A través de correo electrónico para hacerles algún tipo de entrevistas o para conocerles. Y os puedo decir que más del 50% de las ocasiones en las que utilizo el correo electrónico para contactar con ellos no tengo ninguna respuesta. Bien sea porque mi mensaje va a la carpeta de spam y ellos no lo están supervisando, bien sea pues porque no hay nadie que esté ahora mismo mirando o viendo qué mensajes están llegando a esa cuenta de correo electrónico, o bien porque no les interesa y tampoco me contestan, ¿no? Que es algo que también puede ocurrir. Así que yo creo que es importante habilitar esta cuenta de correo electrónico, pero también supervisarla y de vez en cuando revisarla. Y si no podemos, se puede hacer un reenvío, otro tipo de cuentas que sí que estemos visualizando con más asiduidad.
Otro consejo para mí importante es que respondas rápido a los medios de comunicación y atiéndeles lo mejor posible y lo antes posible. Lo digo porque también por mi experiencia personal, muchas veces pues intento contactar con una empresa para hacer una entrevista y bueno, su contestación en ocasiones es, bueno, llámame dentro de 2 semanas, llámame dentro de 3, que ahora estoy muy liado, ahora mismo no tengo mucho que contarte, contacta conmigo el mes que viene. Bueno, pues obviamente eso es algo que es contraproducente si realmente quieres aparecer en los medios de comunicación. Tú no eliges las fechas, es el periodista el que está interesado. Tienes que intentar hacer un hueco de 1 hora, de media hora para atender a un periodista o una periodista no es nada y deberías de realizar ese esfuerzo, en mi opinión, porque muchas veces si no en ese momento no estás tratando con la persona que está buscando una información, que está buscando hacerte una entrevista, ese periodista o esa periodista al final se va terminando yendo a otro tipo de empresas, seguramente de tu competencia, pues para que le cuenten lo que tú no le has contado. Y eso va a ir en favor suyo y en detrimento tuyo. Así que yo te recomiendo que cuando un periodista entra en contacto contigo, lo mejor es que le atiendas lo más rápidamente posible. Otra cuestión es que hables con los periodistas directamente, que olvides el mail. Muchas veces tendemos a intentar comunicarnos con la gente con la que no conocemos pues a través de correo electrónico, de sistemas más fríos de comunicación, correo electrónico, WhatsApp, etcétera. Yo lo que os recomiendo es que habléis, la medida de lo posible, habléis en persona, pero si no podéis hablar en persona, pues bueno, utilizar el teléfono móvil, hablar por teléfono móvil, o si no, realizar una videoconferencia con cualquiera de las herramientas que hay, con Zoom, con Google, con Microsoft Teams, con cualquiera de las múltiples herramientas que hay, intentar, bueno, pues tener una relación más empática con la periodista, pues para conocerse un poco mejor, ¿no? Es un consejo que también os ofrezco. Otro consejo sería procurar realizar las entrevistas en persona y en caso contrario, pues por videoconferencia, aunque solo les sirva el audio. A muchos periodistas, al final, cuando van a publicar algo en texto, tampoco es muy importante la calidad del audio o el vídeo que puedan recoger, pero yo creo que sí que es importante que estéis con el periodista, si no podéis estar físicamente, que al menos sí podráis mantener una conversación telemática, online, y que podráis interactuar y conoceros un poco y de alguna manera empatizar, ¿no? Crear cierta relación de proximidad con un periodista que yo creo que al final os va a ser positivo de cara al futuro. Otro consejo también es que si no has concretado una fecha para una entrevista, o si la has concretado en este caso, interésate sobre qué te van a preguntar. A veces tendemos a cerrar una entrevista con un periodista o con una periodista. Sí, bueno, pues venga, tal fecha la semana que viene, el martes. Bueno, más allá de la fecha, intenta saber qué te van a preguntar. Muchas veces eso te va a venir bien para preguntar, para preparar la entrevista que te van a hacer y también pues para recordar qué temas te conviene tratar y qué temas es mejor no abordar. Porque muchas veces un periodista te va a preguntar cosas y de repente vas a decir algunas cuestiones que no deberías haber dicho y es mejor tener un poco en mente de qué te van a preguntar para saber cómo contestar al periodista o la periodista. Otro consejo, en este caso, es procura quedar en tu oficina o en una sala del edificio, huye de cafeterías, bares y restaurantes. Lo digo porque en una cafetería o en un bar o en un restaurante cuando quedas, al final es un entorno ruidoso, hay mucha gente, no hay mucha intimidad para que podáis hablar, para que podáis contar ciertas cosas. Muchas veces el periodista pues va con una grabadora, te va a grabar el sonido y con el ruido de los vasos, de las voces, de la música. Al final eso va a interferir. Así que yo os recomiendo pues eso, tener un espacio habilitado en vuestra oficina, no exclusivamente para tratar a un periodista, para estar con él, sino, pues bueno, como puedes hacer con cualquier cliente, un despacho, una sala de las reuniones, que seguro que en cualquier oficina o edificio de oficinas tenéis una a vuestra disposición, queda ahí y, bueno, mantener un espacio más o menos íntimo para poder charlar con él o con ella, ¿no? Otro consejo es que confirma también si van a llevar fotógrafo, cámara de vídeo, grabadora de audio para tener habilitados espacios adecuados para la entrevista en cuanto a calidad de luz y sonido. Aquí, sobre todo, me estoy refiriendo a que si van a ir con una cámara, pues bueno, ten recogido la oficina, si van a tomar imágenes de ahí, o piensa en una ubicación dentro del edificio, en el hall de los edificios, suele ser bastante chulo, o en una sala de reuniones, o en un parque cercano. Bueno, piensa un poco en un entorno que sea muy conveniente y que sea bonito para que se te vea, para que en esas imágenes o en esas fotos pues pueda haber bueno, pues cierta creación, ¿no? Y cierta creatividad para que la gente, pues bueno, te identifique de una forma positiva también, ¿no?
Otro consejo es que tengas siempre un roll-up o un Elebanner con el logo de tu empresa para colocarlo en sesiones de fotos y vídeos. La verdad es que es una inversión muy barata. Lo vas a poder utilizar en multitud de ocasiones, también en ferias y en eventos a los que acudas. Imagínate, pues bueno, que al final va la cámara de vídeo para grabarte y tú, pues bueno, estás sentado en tu mesa, en tu despacho y justo detrás desplegas el Elebanner y con eso, pues bueno, pues ya das cierta imagen de empresa y de marca que eso es importante, ¿no? Y otro consejo también sería pues que seas claro con las explicaciones y que no utilices tecnicismos ni anglicismos innecesarios. Muchas veces cuando hablamos de CEOs y sobre todo en empresas de nuevas tecnologías, pues tendéis a hablar pues, utilizando anglicismos y tecnicismos. Ten muy en cuenta que quizás el periodista o la periodista que va a hablar contigo no sea una periodista especializada, no entienda muy bien de qué le estás hablando. Si utilizas tecnicismos lo vas a complicar y si utilizas anglicismos, pues igual el periodista no va a saber tampoco muy bien de qué le estás hablando, ¿no? Y eso al final va a ser contraproducente porque va a escribir cosas que quizás a ti no te interesaría. Si utilizas algún tipo de anglicismo o tecnicismo, yo creo que lo correcto es automáticamente después explicarle en qué consiste, ¿no? Pues sobre todo para que no dé pie a malas interpretaciones, ¿no? Más consejos que os daría sería uno muy importante, que nunca mientas, exageres o des por cerrados acuerdos que aún no lo estén. Y os lo digo por experiencia, porque a mí me ha ocurrido de estar charlando con empresas que de repente te cuentan pues que va a entrar un fondo de inversión dentro de poco o que van a realizar un proyecto con esta gran empresa. Tú lo cuentas y de repente, pues al un tiempo, pues resulta que eso es falso, ¿no? Al final, lo que queda en entredicho es la credibilidad del periodista, que al final tú lo has contado y tú eres un poco responsable también de lo que escribes, pero desde luego yo como periodista no me voy a volver a fiar de esa empresa, de todo lo que me cuente, ni nada de nada. Y si alguien me pide referencias sobre ella, pues desde luego no las voy a dar buenas. Así que no mientas, ni exageres, ni des por cerrados acuerdos que no lo estén. Ya habrá tiempo para todo eso. No cuentes proyectos que aún están en desarrollo. Lo mismo, seguramente esos proyectos van a salir adelante dentro de muy poco, pero hasta que esos proyectos no estén concretados, te recomiendo que no los cuentes, al menos que no los abordes en profundidad. Sí puedes decir que estás trabajando en un futuro, etcétera, pero habla siempre de manera hipotética, ¿no? Porque también suele ocurrir que, aunque no nos guste, esos proyectos pues se caen por diferentes cuestiones. Durante la época del coronavirus, los primeros meses a mí me ha tocado escuchar como muchos de los proyectos que algunas empresas me habían comentado, que me habían filtrado, al final no se han llevado a cabo por las circunstancias que fueron, ¿no? Pues esto es lo mismo. Intenta no contar proyectos que aún no estén en desarrollo ni sean una realidad. Otro consejo sería que consultes con vuestros clientes si podéis dar a conocer los casos de éxito en los que están implicados. Lo digo porque a mí también me ha sucedido muchas veces que hay empresas que han contactado conmigo y pues bueno, pues me han dicho, oye, que a ver, tenemos un caso de éxito con esta empresa que me lo han desarrollado y luego yo lo he publicado y el día siguiente de publicarlo me llaman otra vez y me dicen, oye, mira, que es que la empresa que te había dicho, pues es que no le ha gustado que salga publicado su nombre, ¿podrías omitirlo? Bueno, en determinados formatos de comunicación, como puede ser un texto escrito en Internet, pues eso se puede eliminar, pero obviamente de un periódico en papel no. De una radio, si se ha emitido la entrevista, pues tampoco está ahí, o de un vídeo que se ha visto por la televisión. Así que mucho cuidado, consultar con vuestros clientes previamente si se pueden dar a conocer vuestros casos de éxito y proyectos en común. También otro consejo que os daría es que preguntes cuándo va a salir publicada la entrevista, preocúpate por ella. Bueno, da muestras de que tienes bastante interés en que esa entrevista se vea publicada e interésate por cuándo sale. Al margen de todo, luego la podrás tú también compartir en tus redes sociales, en tus plataformas, y yo creo que es algo muy, muy interesante, ¿no? Y también os diría que en las entrevistas de texto no está bien visto que pidas al periodista o a la periodista poder supervisarla antes de la publicación. A mí sí que me ocurre, muchas veces me lo piden y la mayoría de los casos acepto, ¿no? Porque sé que estoy haciendo bien el trabajo y también un poco por quedarnos las dos partes más tranquilas, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos periodistas pues que no les gusta que de alguna manera tú le puedas pedir la entrevista pues para supervisarla, para corregirla, etcétera, etcétera. Así que ten mucho cuidado con eso. También te diría que hay otros motivos. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido
que una empresa me ha pedido el texto antes de publicarlo para supervisarlo, y lo que ha hecho automáticamente es cortapegarlo en su blog y compartirlo en sus redes sociales sin que yo lo publicase todavía en el medio de comunicación en el que colaboraba, ¿no? Y eso para mí pues me ha causado un perjuicio. Así que hay muchos motivos por los que un periodista o una periodista puede que no quiera que de alguna manera pues supervises lo que va a escribir sobre ti. Un segundo bloque, en este caso de consejos, yo lo dirigiría hablaría de piensa en grande, ¿no? Estos primeros consejos, digamos, que están orientados para cualquier empresa, cualquier startup, pueda empezar a poner en marcha sus estrategias de comunicación, ¿no? En este caso hablo de piensa en grande, ¿no? Empieza ya a pensar que tienes cierto éxito en la empresa, en tu startup, y que vas a poder, hacer cosas más importantes, ¿no? Y entre estos consejos, yo, por ejemplo, te diría que deberías de tener una persona o agencia que te lleve la comunicación y tus redes sociales, igual no de forma puntual, o sea, no de forma continua, pero sí puntualmente. Lo digo porque el tener una agencia de comunicación, trabajar con ellas, no quiere decir que te vincules durante X meses o durante X años para trabajar con ellos. Hay agencias que igual en un momento dado te pueden prestar un servicio para un momento puntual, para una campaña en concreto, para un envío de una nota de prensa, para un evento de presentación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empieza a plantearte la posibilidad de poder tener una agencia de comunicación con la que poder llevar a cabo tus estrategias de comunicación si vas creciendo. Luego también os diría que a la hora de elegir a la persona o a la agencia es importante que esta agencia esté especializada en transformación digital y las nuevas tecnologías en caso de que ese sea el ámbito de vuestra empresa, ¿no? De no ser así, pues él o la periodista pues no va a saber de qué le estás hablando, trasladará mal tus mensajes y lo que es peor, pues no va a saber hablar el mismo lenguaje que los medios especializados a la hora de ofrecerle sus contenidos, ¿no? En mi opinión, no hay nada peor que alguien de comunicación o marketing te lea una nota para ofrecerte una noticia o que directamente te diga que te la manda por correo porque realmente no sabe explicártela bien. Bueno, pues esto sucede y mucho, ¿eh? A mí hay responsables de comunicación que me dicen, oye, tengo aquí una cosa de Big Data y de inteligencia artificial, la verdad es que no lo entiendo muy bien, échale un ojo y mira a ver si te interesa. Puf, eso yo diría que no es la manera de hacer una comunicación. Por eso os recomiendo que, bueno, superviséis un poco la agencia en que está especializada y superviséis también el profesional que va a llevar la comunicación a ver si realmente tiene conocimientos de lo que le estáis hablando, ¿no? Porque si no, se puede convertir en un auténtico problema para vosotros, ¿no? Y en este caso os diría también como consejo que vigiléis lo que ocurre con vuestro responsable de comunicación, ¿no? Con la persona que lleva la cuenta, porque esa persona es vuestro interlocutor con el mundo, con los periodistas, es vuestra imagen y lo que diga o haga se va a reflejar en vuestras relaciones con los medios de comunicación. Por ejemplo, un responsable de comunicación con un determinado carácter o con propensión a ofrecer primero las noticias a ciertos medios, pues puede provocar que otros medios de comunicación no quieran hablar de ti. Yo recomiendo a las empresas que trabajan con gabinetes de comunicación subcontratados que realicen cada cierto tiempo diagnósticos y auditorías privados para saber qué se dice y qué opinan realmente de ellas. Os lo digo, os lo concreto. Hay personas de comunicación pues, que tienen tendencia a filtrar ciertas noticias como primicias a ciertos medios de comunicación. Bueno, pues los medios de comunicación de la competencia igual no quieren saber nada de tu empresa por este motivo, ¿no? Y puede ser una causa no de tu empresa, sino del propio responsable de comunicación. También puede ocurrir que ese responsable o esa responsable de comunicación es una persona con un carácter borde, que no atienda bien o que, bueno, no se muestre predispuesto de cara a otros periodistas y ante eso, pues, y yo igual prefiero no llamarle a él o a ella y prefiero buscarme otra empresa u otro entorno que me ofrezca esa información, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso y sobre todo intentad averiguar qué es lo que el periodismo, qué es lo que el ecosistema del periodismo opina de vuestra empresa y opina del responsable de comunicación que gestiona las redes y la estrategia de comunicación de tu empresa. Y otro consejo también es que si cambias de responsable o de agencia de comunicación, modifiques los contactos y a medida de lo posible se lo comentes a los periodistas más habituales, ¿no? Lo digo porque yo también busco en páginas web contactos de prensa de diferentes empresas
Y en alguna ocasión llamas y de repente te dicen, no, si yo ya hace 2 años, o mi compañía ya hace 2 años que no trabaja con esta empresa. Bueno, pues si tenéis puestas esas direcciones, esos contactos en páginas web o en otro tipo de, bueno, de archivos o de lugares donde localizarlo, intentad cambiarlo y si veis que no es posible, pues sí que intentéis llamar personalmente a los periodistas que son más asiduos, pues para decirles que habéis cambiado, ¿no? Un tercer grupo, en este caso de consejos, están centrados en que ya sois una empresa un poco más grande y ya sería interesante para vosotros y para vosotras empezar a crear contenidos, ¿no? Y en este sentido, yo os diría que habilitéis un espacio en vuestra web para recopilar las noticias o entrevistas sobre vuestra empresa. Al final vais a generar determinadas informaciones, tanto en prensa escrita, en internet, en papel, también en vídeos, fotografías, etcétera. Bueno, recopilar todo eso, porque, por ejemplo, para mí como periodista es muy interesante, por ejemplo, encontrar entrevistas antiguas hechas a esas empresas y si está todo recopilado en vuestra página web, pues me vais a evitar mucho trabajo de búsqueda en Google o en otros espacios. Y para vosotros también va a ser interesante tener una recopilación de esa información que a medida de que los años transcurran ya veréis cómo lo vais a agradecer. Otro consejo es que tengas recursos como imágenes o vídeos propios y que hagas un book de fotografías, ¿no? Al final se trata de que tú también a los medios de comunicación ofrezcas ciertos contenidos como pueden ser fotos, como pueden ser vídeos, fotos de vuestros productos, del equipo, de las oficinas, del CEO, de determinadas cuestiones. Y aquí sí que me gustaría hacer hincapié en una cuestión también que considero que es muy, muy importante. Cuando un medio de comunicación, generalmente prensa en papel, os hace una entrevista y manda un fotógrafo, el fotógrafo saca una fotografía que se muestra en el artículo, sea en internet o en el papel, como os digo, ¿no? Bueno, pues esa fotografía pertenece al medio de comunicación. Aunque salgáis vosotros, aunque salga vuestra empresa, esa imagen pertenece al medio de comunicación y no es nada conveniente que la compartáis con otros medios de comunicación pensando que es vuestra. Os lo digo porque es algo que realmente ocurre con mucha frecuencia. Esa imagen, los derechos pertenecen al medio de comunicación que os las ha sacado y si a mí me la enviáis y yo, por ejemplo, al final utilizo esa imagen, me puedo meter en un buen lío con ese medio de comunicación de la competencia. Así que tened mucho cuidado con las imágenes, porque por mucho que salgáis vosotros, por mucho que salgan vuestras caras, hay que ver quién tiene los derechos de las imágenes que estáis compartiendo con los medios de comunicación, ¿eh? Otro consejo, pues sería que crees un blog con contenidos para mejorar el posicionamiento en buscadores y también para vuestra newsletter. Al final, muchas empresas en vuestra página web, al final vais a crear un blog en el que vais a compartir noticias. Esas noticias os van a servir también pues, para generar contenido que vais a poder compartir en redes sociales, en vuestros perfiles de Twitter, de Facebook y LinkedIn, si los tenéis. E incluso, si tenéis un volumen importante de noticias o de generación de información, podéis poner en marcha una newsletter para vuestros usuarios para que estén al día de vuestra actividad. Es muy interesante crear un blog de noticias para mejorar vuestro posicionamiento en buscadores. Luego también os diría que pongáis en marcha un podcast. El podcast, la verdad es que ya lo conocéis, en este caso es un contenido de audio, muy tradicional, por ejemplo, el formato de audio de una entrevista, como puede ser una entrevista radiofónica. Y aquí la verdad es que es un formato que está en crecimiento, ¿no? Cada vez hay muchos usuarios, millones de usuarios. Hay plataformas como Spotify, como Google Podcast, como Apple Podcast, que la verdad es que lo están petando, tienen muchos usuarios, eso os va a ayudar también a dar una imagen innovadora, os va a ayudar también a compartir de otra manera vuestros contenidos y yo desde luego soy un enamorado del podcast porque al final es un contenido que puedes consumir en cualquier momento, en cualquier lugar, donde quieras, no tienes que andar leyendo, solamente tienes que estar, pues bueno, escuchando el audio en cualquier lugar, como os digo, y la verdad es que yo creo que es un medio de comunicación que ha llegado para quedarse y que está triunfando. También os diría que observéis nuevas plataformas, como es el caso de Twitch, en este caso para los vídeos, ¿no?
Al final, pues bueno, pues son plataformas que están creciendo, que poco a poco hay millones de usuarios siguiéndolas, sobre todo de cierta edad, que puede ser interesante también para vosotros, ¿no? Como clientes, que estén esos usuarios ahí. Y la verdad es que no descartéis, pues eso, el crear perfiles en plataformas como Twitch, que pueden ser muy interesantes para vosotros, para vuestros clientes, etcétera, etcétera. También os diría que, por supuesto, que seguro que tenéis plataformas como Facebook, redes sociales como Facebook, como Twitter, como LinkedIn, pero que estudiéis crear nuevos perfiles en Instagram que están triunfando, los perfiles vinculados con las imágenes y las fotografías, con TikTok para los más jóvenes, que si son potenciales clientes están ahí y yo creo que sería interesante para vosotros, o Snapchat, que también, pues bueno, pues es un grupo de gente, un colectivo de usuarios que puede ser interesante que generéis de alguna manera este tipo de perfiles para poder interactuar con ellos y con ellas. Y también os diría que dentro de unos años, habría que hablar del metaverso, aunque todavía yo creo que es pronto. Ya sabéis, el metaverso se habla que va a ser ese entorno virtual en el que nosotros vamos a poder acceder con avatares, utilizando gafas de realidad virtual y gafas de realidad aumentada. Vamos a poder hacer diferentes transacciones, vamos a crear un mundo, un entorno digital. Bueno, va a ser muy interesante. También considero que todavía es pronto, todavía van a faltar un par de años para que el metaverso se convierta en una realidad, pero desde luego ya se empieza a hablar de estrategias centradas en marketing y el metaverso, de cómo se puede sacar dinero, y es todo muy interesante. Por tanto, no perdáis el foco del tema del metaverso. Más centrado en marketing, sí que os recomendaría que si vais a realizar campañas pagadas de comunicación, estudiéis los medios con la audiencia más adecuada, porque muchas veces los grandes medios igual no son los más convenientes, ¿no? Lo digo porque en un gran medio seguramente vas a tener más audiencia, vas a tener más oyentes. Imaginaros un periódico, ¿no? Un periódico que puede tener 100.000 lectores al día, por decir algo, ¿no? Pues es un periódico generalista, tiene 100.000 lectores al día, pero quizás de esos 100.000 el porcentaje de lectores o lectoras que pueden estar interesados por lo que tú les cuentas es muy pequeño. En cambio, en un medio especializado, quizás va a tener menos lectores, igual puede que solo tenga 1.000, pero sabes que el porcentaje de esos 1.000, desde luego, va a tener mucho interés en lo que le cuentes. Entonces, para mí, yo creo que es muy claro, entre gastar una gran cantidad de dinero para llegar a mucha gente, pero que de esa gente le interese a muy pocos, o gastar menos cantidad para llegar a menos, pero que a esos menos les interese más, yo desde luego apuesto por los medios especializados sobre los grandes medios generalistas. Es algo también que tenéis que estudiar. Es muy bonito decir que os han publicado una entrevista en un medio grande, aunque sea pagando, pero al final el impacto que va a tener yo creo que va a ser menor que si os hubieseis invertido más dinero en ese medio generalista. Y luego también un segundo consejo es que midas el impacto de tus acciones de comunicación, que registres los KPIs o cómo han ido las cosas y el ROI en cuanto al retorno de la inversión, igual que si fuese tu empresa, de verdad. Es algo que harías con cualquier otra actividad comercial de tu empresa, pues también lo deberías de hacer en lo que se refiere a temas de comunicación. Un cuarto y último bloque lo quiero dedicar a explicaros cómo se puede utilizar también la comunicación, cómo podéis utilizar el trabajo de los periodistas para atraer a clientes, que se puede hacer y la verdad es que es muy, muy interesante. Y una de estas acciones de comunicación son los webinares o encuentros online en los que un grupo de expertos pues habla sobre tecnologías o soluciones tecnológicas vinculadas con en este caso, pues bueno, pues con la transformación digital o con nuestra empresa, ¿no? Sea cual sea el área. Es algo que hemos visto que se ha popularizado mucho durante la pandemia, durante el confinamiento, y que yo creo pues, que realmente pues, es interesante, ¿no? Que podáis seguir de alguna manera pues, compartiendo a través de Internet, de las diferentes plataformas, qué es lo que podéis hacer, qué es lo que vuestra empresa quiere, dar determinados mensajes y sobre todo pues, aprovechar el conocimiento de gente, que seguro que en vuestra empresa hay gente muy interesante, además del CEO, que pueda contar cosas, ¿no? Yo
A la hora de montar estos webinars, considero imprescindible que este tipo de encuentros sean dirigidos y moderados por un o una profesional de la comunicación que dé paso a los diferentes ponentes, que plantee las preguntas de los asistentes, que modere las intervenciones, que mida los tiempos y que le dé cierto dinamismo, ¿no? Muchas veces yo he entrado en webinares en los que modera, presenta y dirige el CEO de la empresa, y eso yo creo que le hace perder mucha credibilidad a este tipo de encuentros, ¿no? Al final te estás dando cuenta de que estás entrando en un sitio que te están vendiendo algo, ¿no? No hay una mínima organización, sino que es el CEO el que lo ha organizado todo. Y la verdad es que yo creo que no es la manera más adecuada de hacer un webinar, ¿no? Luego también os diría que seáis breves. Intentéis ser breves como yo lo estoy intentando, ¿no? Llevo casi 30 minutos de charla con vosotros y con vosotras, pero os diría que en un webinar seáis breves también. Hay que decir que hoy en día es muy sencillo, lo comentaba al principio, crear este tipo de webinares con herramientas como Zoom, con Google Meet, con Cisco Webex, con Microsoft Teams. LinkedIn también tiene sus propias herramientas para ello. Pero la clave, yo creo, de este tipo de encuentros online es atraer a expertos que comuniquen bien, que sean breves y concisos, ya que el tiempo de atención de los asistentes es limitado y, por tanto, os diría que estos webinares no fuesen mucho más allá de 30 minutos. Ese es un consejo que os ofrezco. Otra clave es saber dar a conocer la charla o el evento, ¿no? Podemos organizar el mejor evento del mundo, pero si no tenemos una persona de marketing o comunicación que nos ayude a difundirlo en redes sociales o captar asistentes, pues la verdad es que el esfuerzo no nos va a servir de nada. Una vez más, yo creo que la comunicación es importante, así como tener contactos con el ecosistema adecuado, ¿no? Contactar con influencers o con líderes de opinión sobre la temática que queremos abordar, pues desde luego yo creo que nos va a ser de gran ayuda, pues para atraer usuarios y dar prestigio a nuestro webinar. Así que ese es un consejo también que lo dejo ahí, que lo pongo sobre la mesa. Otro aspecto es saber cuándo programar dicho webinar, ya que, bueno, pues las agendas de los asistentes pueden estar repletas por otro tipo de encuentros y al final no se trata de organizar un webinar el día que queramos a la hora que queramos o que nos venga bien, ¿no? Imaginaos que, bueno, pues me viene bien un viernes a las 7 de la tarde, ¿no? Bueno, pues igual no es el momento más adecuado, o igual sí. Pero os quiero decir que al final hay diferentes aspectos que hay que mirar, ¿no? Hay que analizar a quién queremos llegar, qué momento es el mejor, etcétera, etcétera. Entonces, también tenemos que estar pendientes de que ese mismo día no haya otros eventos relevantes a esa misma hora. Hace falta que una persona de alguna manera supervise qué se está haciendo en el mundo de los eventos, de los webinares, y ahí también es importante la labor del periodista, ¿no? Y luego, estamos hablando de webinars, pero también tenemos la opción de los eventos físicos, ¿no? Al final, es algo que ha estado sobre la mesa hasta antes de la llegada de la pandemia. Generalmente los eventos eran físicos. Con el tema de la pandemia y de la COVID, pues hemos pasado a hacer mucho encuentro online, pero los encuentros físicos de networking tradicionales van a seguir existiendo y poco a poco ya estamos encontrándonos con que se están celebrando de forma más asidua, ¿no? El funcionamiento de un evento físico es similar al anterior y si cabe en estos casos es más importante la presencia de un conductor, de un comunicador que guíe y modere este tipo de eventos, ¿no? El papel de los periodistas y responsables de marketing es fundamental pues, a la hora de organizar el encuentro y cerrar todos los flecos que realmente son muchos más de los que cualquier persona podría pensar a la hora de organizar un evento, ¿no? Estate pendiente del ponente, de que llegue a la hora, de hacer las pruebas previas, de microfonar, de ver dónde se sienta, de si la luz está bien, si la pantalla del fondo funciona, si lo vas a grabar con cámara, que los del vídeo les llega bien el sonido. Bueno, hay un montón de aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de organizar un evento físico. Y también os diría que del mismo modo que considero que si una empresa ha hecho el esfuerzo en organizar un encuentro online o un encuentro físico, pues también debería de invertir en que un periodista especializado traslade un resumen de lo ocurrido, recordando pues las frases más o ideas más destacadas, así como haciendo hincapié en el mensaje que vosotros como empresa pues queréis hacer llegar, ¿no? Montar un evento para que una vez pasado nadie se acuerde de él y que no tengamos una referencia, una constancia de que realmente se ha hecho, pues yo creo que es, bueno, no tiene mucho sentido y es tirar un poco el dinero que hayáis podido invertir en ello, ¿no? Es importante grabarlo,
registrarlo, pero no solamente registrarlo para que alguien lo vea, sino resumirlo y hacerlo de una manera concisa, pues para dar a conocer qué es lo que ha ocurrido durante ese evento, ¿no? Más consejos, pues mira, otro elemento de comunicación en auge para empresas vinculadas sobre todo con temas de transformación digital es la creación de white papers o libros blancos. Al final se trata de generar contenido de texto exclusivo y atractivo vinculado con la actividad de vuestra empresa, ¿no? Si somos una empresa dedicada, por ejemplo, a la fabricación aditiva, pues podemos crear un texto sobre pues, la importancia de la impresión 3D en metal, en la industria, un texto desde luego muy trabajado y elaborado con una gran extensión que va más allá de una noticia al uso, de un reportaje al uso. El beneficio de estos libros blancos es que para que el usuario tenga acceso a ellos pues, y los pueda descargar también, pues debe de registrarse en nuestra plataforma, en nuestra página web, y de esta manera pues podemos generar una base de datos importante con información de empresas o personas que tienen intereses, pues en este caso por la fabricación aditiva en metal y que en un futuro pues pueden convertirse en nuestros clientes, ¿no? Para realizar este tipo de textos, pues una vez más hace falta la colaboración de profesionales de la comunicación. Yo he hecho un par de white papers, la verdad es que es una experiencia muy buena, es un contenido muy desarrollado, aprendes muchísimo y desde luego las empresas con las que he trabajado han tenido un buen rendimiento, una buena respuesta en cuanto a la interacción de los clientes a la hora de bajarse ese white paper. También otro consejo es que creo que si una empresa quiere dar una imagen innovadora, debería de comenzar por modernizar su página web. Un periodista pues, os puede ayudar a marcar los mensajes, comunicar vuestros objetivos y preparar y corregir también los textos que aparezcan, ¿no? Que muchas veces pues, encontramos fallos ortográficos en la página web, en los enunciados, en las explicaciones, en las definiciones. Pues bueno, yo creo que es importante que un periodista también os pueda supervisar ese trabajo, ¿no? Si somos una compañía innovadora, que seguro que lo somos, pues igual podríamos desarrollar también herramientas innovadoras como un catálogo de consulta en realidad virtual, por ejemplo, grabar un vídeo en 360 grados de nuestras oficinas o de nuestros servicios para poder visualizarlo en realidad virtual o incluso crear un juego gamificado para conocer mejor a nuestros clientes y sus necesidades, ¿no? A la hora de preparar el guión de este tipo de contenidos, del vídeo, del juego, etcétera, pues también es muy importante la labor del periodista cualificado, ¿no? Que conoce el sector y que conoce de qué está hablando, ¿no? El mundo de la comunicación al final tiene muchas similitudes con la industria 4.0, con la transformación digital. Las fórmulas y paradigmas de comunicación que servían hace 10 años, ahora yo te diría que se han quedado obsoletas. Los usuarios, las plataformas y las necesidades han cambiado muchísimo y incluso los modelos de financiación también. Hoy en día es muy importante el conocimiento y la experiencia del periodista, pero sobre todo la capacidad de poder adaptarse a las nuevas necesidades y de utilizar de forma fluida herramientas para editar texto, para editar imágenes, para editar vídeo o audio, ¿no? También conocer las claves principales de las estrategias SEO, ¿no? A la hora de escribir sobre texto, para saber cómo hacer un buen titular en cuanto a las estrategias SEO, en la búsqueda de la localización en buscadores, la publicación en redes sociales, cuáles son los mejores momentos y saber analizar los cambios que se están produciendo en el sector de la comunicación. Hay que conocer las tecnologías, como os digo, hay que conocer las herramientas y también hay que conocer cómo son los nuevos usuarios y cómo consumen la información. Por ejemplo, hoy en día está claro que los más jóvenes, pues de alguna manera no escuchan la radio tradicional, sino que están utilizando fórmulas como el podcast, por ejemplo, o que no ven la televisión y están viendo plataformas como YouTube, como Twitch o como otro tipo de herramientas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de crear nuestros contenidos y saber cómo nos dirigimos a los diferentes perfiles que queremos abordar, ¿no? También un último mensaje que me gustaría lanzaros es que la comunicación, la buena comunicación se paga. Para quien no lo sepa, bueno, pues los medios de comunicación vivimos en una grave crisis desde hace 20 años. Las plantillas se han reducido de una forma bestial, brutal. La inversión en publicidad también y cosas que antes eran gratis, como una entrevista que os podían haber hecho, pues ya no lo son. Es así de claro. Detrás de los medios de comunicación hay que decir que hay personas y detrás de cada periodista
como yo, pues hay un periodo de formación de 4 o 5 años en la universidad, más luego unos años también de experiencia profesional que vas incrementando, que vas bueno, poniendo en tu mochila. Y igual que vuestro programador de vuestra empresa, pues que os hace el código, que os ayuda en vuestros desarrollos, cobra, igual que el ingeniero de comunicaciones o igual que el responsable comercial, el periodista también tiene que hacerlo, ¿no? Trabajar como periodista, sea en un medio de comunicación o una agencia de comunicación, tiene tanta relevancia como cualquier otro puesto de trabajo que esté en vuestra empresa, ¿no? El periodista habla de ti, crea tus contenidos, los traslada a un lenguaje entendible, los difunde, los comparte, los posiciona en buscadores y también analiza su impacto, ¿no? Si tenéis la suerte en vuestra empresa de que alguien os hace este trabajo gratis, pues oye, pues felicidades, y mi más sincera enhorabuena. Pero la verdad es que tenéis que tener en cuenta que el trabajo de un periodista es tan digno como el del resto de personal de vuestra empresa, que tenemos detrás una mochila de experiencia profesional y de años de formación y que ese trabajo hay que pagarlo y hay que remunerarlo. Y que la buena comunicación, en la mayoría de los casos, se paga. Y si no, pues no es buena comunicación, o al menos esa es mi opinión. Y poco más. Hasta aquí. Os traslado mis las maneras de contactar conmigo a través de correo electrónico, de página web, de podcast, de perfil de LinkedIn, de Twitter. 40 minutos con 40 consejos, a minuto el consejo, espero que os haya parecido de interés. Hay muchos más consejos, os podría haber contado muchas más cosas, pero desde luego si queréis lo dejamos para otro momento o lo hacemos en una conversación privada, porque obviamente se pueden aportar más cosas. Sé que las empresas tenéis necesidades y yo, en la medida de lo posible, si puedo, os ayudaré. Muchas gracias, mucha suerte con todo y cuidaros. Hasta luego.